Buenas tardes. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos para iniciar esta charla sobre la responsabilidad del despachante de aduanas. Les pido por favor que me comenten si se oye bien. Bueno, vamos a esperar un ratito a que se una un poco la gente. Mientras tanto, me voy presentando. Yo soy Juan Pablo Risi, soy abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, soy especialista en Derecho Aduanero por la Escuela de la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina, soy director del Departamento de Derecho Aduanero del Colegio de Abogados de Córdoba y soy socio del estudio jurídico aduanero Sentarti Risi. Agradezco la invitación por parte del ICA a tratar temas que nos involucran a todos, en este caso, principalmente a nuestros colegas, los despachantes de aduana, sobre una temática que siempre es de actualidad por los vaivenes que tiene la jurisprudencia federal y el Tribunal Fiscal en nuestro país. Les pido por favor que me comenten si se escucha bien, porque bueno, yo no soy tampoco muy avesado, al igual que algunos de ustedes, en este tipo de transmisiones. Y espero que la podamos llevar adelante con éxito y que aprendamos todos de esto. Bueno, les voy a empezar a comentar esa frase que se esperaba existiera para esta ocasión. Vamos a hablar un poquito de la responsabilidad del despachante de aduana. Para empezar a hablar de la responsabilidad del despachante de aduana es importante, en primer lugar, tener en cuenta o partir, digamos, desde la normativa aduanera que regula dicha responsabilidad. Para eso nos tenemos que remitir al Código Aduanero y empezar a ver cómo se organiza este sistema normativo que es un código, a partir de qué cosa gira, digamos, a partir de qué eje gira, y luego ver cómo se introduce la figura del despachante de aduana en esta regulación y en relación a ese eje, digamos, en torno al cual gira el sistema normativo del Código Aduanero. Un código es un cuerpo normativo en el que cada norma se encuentra conectada con las demás que forman ese cuerpo normativo y se encuentra conectada por razones, digamos, que justifican lógicamente esa conexión. En el caso, ¿no es cierto?, del Código Aduanero, tenemos desde el punto de vista metodológico un eje a partir del cual gira todo el sistema del Código Aduanero, que es el control que ejerce el servicio aduanero sobre las importaciones y exportaciones de mercadería a nuestro territorio aduanero. El control entonces va a ser el eje a partir del cual toda la normativa del código va a girar. Y a partir del cual se van a empezar a definir los diferentes elementos normativos que componen ese sistema normativo. Importación, exportación, territorio aduanero, mercadería, son todos conceptos que se van a ir desarrollando en función de este eje que nuclea toda la normativa aduanera. Así ustedes van a tener, como saben, un artículo 9 dentro del Código Aduanero que le va a definir qué es importación o exportación, como la introducción o la extracción de mercadería del territorio aduanero. Van a tener un artículo 2 que va a definir qué es lo que es territorio aduanero, como aquella parte del territorio político de nuestro Estado en el que se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones económicas. Y van a tener los artículos 10 y 11 en donde se va a definir qué es mercadería como aquel objeto o aquellos objetos que son susceptibles de ser extraídos o introducidos en o desde en o al territorio aduanero, siempre y cuando los mismos sean susceptibles de ser clasificados dentro de la nomenclatura. Bueno,
en este digamos, sistema normativo, ¿cómo es que se introduce la figura del despachante? Se introduce, como dijimos, a partir de su función. La función del despachante se vincula a un doble rol que ejerce el despachante. Por un lado, ejerce un rol como auxiliar del servicio aduanero, un rol para con el Estado, y por otro lado tiene un rol privado, para con su cliente, importador o exportador. Entonces, en este desarrollo, digamos, y a modo de agenda, ya que hicimos esa breve introducción de cómo se introduce la figura del despachante dentro de la normativa aduanera, es que, bueno, estamos en condiciones de empezar esta charla. Les voy a decir, digamos, que a modo de agenda, para que ustedes se figuren qué es lo que vamos a tratar en esta charla, que es una charla relativamente corta, vamos a hablar de, como hemos hablado ya, de la metodología del Código Aduanero, de cómo se introduce el despachante de aduanas en este código, cuáles son las funciones del despachante de aduana, cuál es este doble rol, por qué la profesión del despachante de aduanas es una profesión riesgosa, cuáles son, dentro, digamos, de lo que son las categorías jurídicas, aquellas conductas que se consideran como conductas neutrales dentro del ejercicio de una profesión y cuáles son aquellas conductas que se consideran como conductas de riesgo prohibido y qué consecuencias trae una y otra actuar, digamos, como despachante de aduana en el campo de cada una de estas. Luego vamos a hablar del esquema de responsabilidad que tiene nuestro código aduanero para con los despachantes de aduanas. Luego vamos a referirnos a la obligación de declarar de manera veraz y exacta y a las diferencias que existen entre dicha obligación que puede generar responsabilidad penal y los deberes de colaboración que se le pueden exigir al despachante de aduana como auxiliar del servicio aduanero y que no pueden generarle responsabilidad penal. Luego vamos a hablar de el debido cuidado o la diligencia que debe llevar adelante en el ejercicio de su labor profesional. Y luego las diferencias que existen desde el punto de vista penal entre lo que se considera como responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Para último, concluir con algunas cuestiones que refieren a la responsabilidad disciplinaria y algunas cuestiones conceptuales, digamos, para cerrar el tema. Ya hablamos de la metodología del código, de cómo el código, digamos, metodológicamente gira en torno al control que ejerce el servicio aduanero para aplicar a cada mercadería en concreto el tratamiento jurídico aduanero que le corresponde. Ya hablamos también de que el despachante de aduanas se introduce como auxiliar del servicio aduanero para coadyuvar, para colaborar con el servicio aduanero en el ejercicio de esta función. Y es que a partir de esto se lo considera un auxiliar del servicio aduanero. Entonces, tenemos que empezar a hacernos un par de preguntas para poder situarnos en el campo de la responsabilidad del despachante de aduana. ¿Qué es un despachante de aduana? ¿Cómo se inserta, dijimos, el despachante de aduana en el código aduanero? ¿Qué tarea realiza el despachante de aduana? ¿Qué es lo que declara el despachante de aduana y qué no? ¿En base a qué declara? ¿Cómo lo va a auxiliar el servicio aduanero? ¿Por qué el servicio aduanero va a confiar en él? El despachante de aduana está definido por el artículo 36 del Código Aduanero como aquellas personas de existencia visible que realizan en nombre de otros, importadores o exportadores, llámense, ante el servicio aduanero, trámites y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás operaciones aduaneras. Como dijimos, el despachante cumple un doble rol, un rol público, al ser designado por la ley como auxiliar del servicio aduanero, y un rol privado en su calidad de profesional mandatario de su poder dante, importador o exportador. ¿Qué es lo que hace un despachante de aduana básicamente o principalmente? Lo que hace es declarar de un modo determinado, de un modo complejo, de un modo calificado, de un modo que permita que el servicio aduanero realice sus funciones de un modo que facilite el ejercicio de las funciones del servicio aduanero, de las funciones de control. Entonces, tenemos una declaración compleja, calificada, para el cual
para la cual, digamos, se lo capacita al despachante de aduana para poder realizar esto, a los fines de que el control que tiene que realizar el servicio aduanero sea más fácil. Nadie viene y dice yo quiero importar un escritorio, sino que para eso se establece una posición arancelaria, donde los escritorios son subsumibles, digamos, dentro de cada posición en concreto, y es, digamos, a través de este tipo de mecanismos declarativos, a partir de los cuales se va facilitando la labor de control del servicio aduanero, a partir de la capacitación que recibe el despachante de aduana sobre la materia, para saber clasificar, para saber valorar, etc. Esta declaración que realiza el despachante tiene un contenido que podemos dividir en dos. Por un lado tenemos un contenido que refiere a la información objetiva de la mercadería, al peso, al volumen, a la cantidad, al origen, a la procedencia, a las medidas, ¿no es cierto?, que tiene esto. Y por otro lado tenemos una información que refiere a la voluntad del poder dante, del cliente, del despachante. La voluntad de que la mercadería se someta a determinado tratamiento jurídico aduanero de acuerdo a un régimen que va a señalar cuál es el destino jurídico aduanero que quiere el importador o exportador para esa mercadería que se importa o que se exporta. Entonces, hablaremos del régimen de importación para consumo, de importación temporal y bueno, los diferentes regímenes que existen y que generan obviamente obligaciones para con el importador o exportador. Entonces, en el marco de esta declaración que formula el despachante rebobinando, tenemos dos elementos. Por un lado, la declaración que refiere a elementos informativos y por otro lado, la declaración que refiere a la voluntad de su cliente. Lo primero, lo que refiere a los aspectos objetivos de la mercadería, es constatable, es verificable y es susceptible de ser calificado como verdadero o como falso. Si yo, por ejemplo, declaro que tal mercadería pesa 100 toneladas, pero después hay una verificación y resulta que pesa 40, me van a decir, esta declaración que formuló usted es inexacta, es falsa, porque la mercadería no pesa eso que usted me mencionó. Eso es testeable, es verificable y es susceptible de ser considerado verídico o no. En cambio, la voluntad del mandante, del despachante, o sea, la voluntad de destinar aduaneramente algo a una mercadería, a un régimen especial, un particular, no es susceptible de ser falsa o verdadera. Es simplemente la voluntad del importador o del exportador. Sobre eso no puede hacer nada el despachante. Con algunas particularidades que quizás mencionemos después en cuanto a cuestiones que se pueden dar en torno a la simulación de la voluntad, que es una cuestión diferente, que se da principalmente, bueno, para no dejarlo el tema colgado, cuando se miente respecto de cuál es la voluntad real. Pero, digamos, el despachante tiene que saber que hay una mentira en torno a esto para que se dé un eventual supuesto de responsabilidad infraccional o penal aduanera. El hecho de que el despachante sea un auxiliar no lo convierte al despachante en un titular del servicio aduanero. El despachante no es parte del servicio aduanero, no forma parte del servicio aduanero, no tiene ni está sujeto a las mismas responsabilidades que se le pueden exigir a los agentes del servicio aduanero, porque no es titular de su control. Lo único que hace es ayudar al servicio aduanero a controlar y facilita el flujo del comercio internacional a través de una declaración compleja y calificada. Luego, digamos, vendrán otros deberes de colaboración que no, como veremos, no le pueden generar responsabilidad infraccional ni penal. Lo único que le puede generar responsabilidad es aquello que deviene de su declaración. Tampoco el despachante es auxiliar de ninguna otra repartición del Estado. No es auxiliar de la UCESI, no es auxiliar de la ONCA, no es auxiliar de nada más que del servicio aduanero. Eso lo digo porque, bueno, eventualmente pueden ocurrir imputaciones infraccionales que deriven de
incumplimientos que se entiende que el despachante tiene respecto de deberes que, no, que, como veremos, no existen para con otros organismos del Estado, que pueden intervenir, digamos, en cuestiones previas a las cuestiones aduaneras, como, qué sé yo, en su momento fue la ONCA o no sé si. Entonces, en ese marco, ¿no es cierto?, de los roles que desempeña el despachante, vemos que la labor del despachante puede llegar a ser riesgosa, porque puede ser utilizado el despachante como medio para la comisión de un ilícito, sea, digamos, de una infracción aduanera o de un delito aduanero. Entonces, ¿cómo es que se genera esta posibilidad? Se genera porque el despacho, digamos, que declare, que registre un despachante, puede ser el medio de la comisión de estos ilícitos. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si un despachante fue medio o si fue sujeto? Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Si fue medio o si fue sujeto, ¿no es cierto?, de una ilicitud. Ser medio de una ilicitud quiere decir que el despachante es utilizado para cometer la ilicitud. Ser sujeto quiere decir que es partícipe de la comisión de la ilicitud. Para ponerles un ejemplo burdo, supongamos que una persona está en el borde de un precipicio, tiene atrás suyo otra persona y atrás estoy yo. Yo empujo a la persona que está al medio para que ésta empuje a la persona que está al borde para que la que está al borde se caiga. Y hay un homicidio. La persona que estaba al medio no es un sujeto en ese caso, es un medio utilizado para la comisión de un delito. Lo mismo ocurre con el despachante. Puede ser utilizado su despacho, sus registros, como medios para la comisión de ilicitudes, sean infraccionales o sean delictuales. Pero en este campo, digamos, es necesario que nosotros distingamos desde el punto de vista penal aquello que se considera como conductas neutrales a una profesión de lo que se considera como conductas de peligro o de riesgo prohibido. Muchas profesiones se dan en el campo, tienen, digamos, en su desarrollo, se desarrollan en campos que son riesgosos y que son admisibles por la sociedad por una cuestión de evolución de las sociedades. Hoy en día sería impensable que existiera comercio internacional sin la labor de los despachantes. Entonces, su labor, sus saberes calificados son aquellos que nos permiten tener el comercio internacional que tenemos en la actualidad, en esta época, digamos, del hombre. Sin su intervención sería muy difícil controlar y que tuviéramos el flujo de comercio internacional que tenemos. Entonces, volviendo a estas categorías jurídicas que les mencionaba, tenemos conductas que son neutrales a una profesión y conductas que son de riesgo o de peligro prohibido. Entonces, nosotros tenemos que detectar, para saber si un despachante es responsable de una determinada ilicitud aduanera, si el despachante obró dentro del marco de las conductas neutrales o si obró dentro del marco de las conductas de riesgo prohibido. Las conductas de riesgos neutrales son aquellas que pueden coincidir con la colaboración en la realización de un delito, por ejemplo, registrar, ¿no es cierto?, una declaración ante aduana en un despacho de importación, que luego, digamos, terminará en un contrabando, y que no van a ser punibles en tanto en cuanto se den dentro de un marco de riesgo permitido porque se haya observado el debido cuidado, porque se haya sido prudente en la realización de estas funciones. Diferente es el caso de la conducta de riesgo o de peligro prohibido, que coinciden con la realización de un delito, que se dan dentro de un marco de riesgo prohibido o de riesgo o de peligro prohibido, y que se caracterizan por el incumplimiento de los deberes profesionales y que refieren a cada profesión en concreto. En el caso de los médicos serán el arte de curar y demás protocolos que debe seguir, y que obviamente va a terminar por concretarse en un delito y serán punibles. Nuestro código aduanero, volviendo, digamos, un poquito al inicio de esta charla,
define al despachante de aduana de acuerdo a las funciones. Recuerden ustedes que yo les decía que el código tiene una metodología, que esa metodología para que este sistema normativo funcione gira en torno a un eje que es la función de control del servicio aduanero sobre la aplicación del tratamiento jurídico aduanero que le corresponde a cada mercadería importada o exportada. Ahora, el artículo 36 nos va a decir, el código aduanero nos va a decir, como les decía yo, que es, digamos, el despachante de aduana de acuerdo a las funciones que ejerce en el registro y en la realización de trámites por ante el servicio aduanero. Ahora bien, volviendo, digamos, a lo que es el esquema de responsabilidad, vamos a tener una configuración del esquema de responsabilidad en torno, digamos, a esta función de declaración o de trámites, como lo define el artículo 36. Este esquema de responsabilidad va a estar consagrado en los artículos 901, apartado primero, y 908 del Código Aduanero. El artículo 902.1 nos dice que no se aplicará sanción a quien hubiera cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación en que interviniere o se encontrara. Y el artículo 908 nos dice que el despachante de aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de sus funciones es responsable salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. Entonces, tenemos que analizar estos artículos de nuestro código aduanero sin perder de vista que, sin perjuicio de que sea una materia especial, está inserta en un ordenamiento jurídico mayor, en un campo mayor que se rige ante todo por principios constitucionales. Entonces, luego de la lectura de estos artículos, lo que nosotros tenemos que empezar a preguntarnos es, de acuerdo al principio de legalidad constitucional, ¿cuáles son todos esos deberes a los que hace mención el artículo 902, apartado primero del Código Aduanero? ¿Cuáles son todos esos deberes a cargo del despachante de aduana? No existe una lista de deberes que nos diga, el despachante de aduana tiene que hacer esto, 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 esto y esto. No existe, como tampoco lo existe desde el punto de vista del principio de legalidad para ninguna profesión. El principio de legalidad, para explicárselo de un modo sencillo, es aquel que nos dice que no hay pena, digamos, ni delito sin ley previa. Entonces, en este caso, no puede haber una infracción o una ilicitud aduanera si no tenemos un deber previo establecido normativamente. Como decíamos, todos estos deberes a los que hace referencia el artículo 902, apartado primero, no se encuentran legislados. Dice, les recuerdo lo que dice este artículo. No se aplicará sanción a quien hubiera cumplido con todos los deberes inherentes a, etc. No hay un detalle de esos deberes inherentes a los regímenes y demás. Y estos deberes no tienen que ver con las obligaciones que derivan para con el importador o exportador en función del régimen que haya elegido y demás, por el cual se obligó el importador y exportador, no el despachante. Entonces, tenemos que formularnos una segunda pregunta, siguiendo, ¿no es cierto?, con la base de considerar los principios constitucionales y relacionar esta estructura de responsabilidad del código. ¿Debe el despachante probar que ha sido prudente en el ejercicio de sus funciones o debe el Estado probar que ha sido, digamos, hay culpa de parte de él? Culpa o dolo. Eso, digamos, que vemos en el artículo 908 es al menos cuestionable desde el punto de vista jurídico porque entra en colisión con el principio de inocencia. Ya vamos a entrar en detalle en el principio de inocencia al rememorar el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre. Pero en definitiva, digamos, quiero que recuerden que este artículo 908 nos dice que el despachante va a ser responsable cuando cometa una infracción, salvo que pruebe que ha cumplido con las obligaciones a su cargo. O sea, salvo que pruebe que ha sido prudente.
en definitiva, o que ha tenido el debido cuidado en el ejercicio de su profesión y por lo tanto lo podemos seguir considerando dentro del marco de las conductas neutrales, ¿no es cierto?, a las que hice referencia con anterioridad. Este esquema de responsabilidad, así como está expresado en su literalidad, es un esquema de responsabilidad objetivo. No es un esquema de responsabilidad que pueda pasar, si se quiere, los test de constitucionalidad aplicables en materia, digamos, penal. ¿Esto por qué? Las infracciones son contravenciones, según nuestro Código Aduanero, y según nuestra Corte Suprema tiene naturaleza jurídica penal. ¿Qué quiere decir que las infracciones aduaneras tengan naturaleza jurídica penal? Quiere decir que se le van a aplicar los mismos parámetros que a los delitos. ¿Cuáles son los parámetros que se le aplican a los delitos? Esto deviene de lo que se conoce como teoría del delito, que exige que el Estado, a través de sus órganos acusadores, sean fiscales, sea la aduana en este caso, o sean ambos, digamos, como puede ser en un procedimiento penal aduanero, exige que prueben que ha existido una acción, es decir, una conducta, puede ser tanto activa como omisiva, que sea típica, es decir, que sea subsumible dentro de la norma que define el delito, antijurídica, que quiere decir que sea contraria al ordenamiento jurídico en su totalidad, es decir, que no haya ninguna causa de justificación, y culpable, es decir, que se le pueda hacer un reproche de subjetividad expresándole que ha obrado, digamos, con imprudencia en el campo de las infracciones mínimamente, o con culpa, o con negligencia, y que ha obrado al menos con dolo eventual en el campo de los delitos. El dolo eventual es un tipo de dolo en el cual, si bien la persona no quiere directamente transgredir el ordenamiento, es de alguna manera un daño colateral que asume por aquello, digamos, que quiere. Entonces es un dolo reflejo, si se quiere. Si pasa, pasa. Entonces, que tengan naturaleza jurídica penal las infracciones lleva a que el Estado tenga que completar cada uno de estos pasos y que acredite que en cada caso, cuando hay una imputación infraccional, existe una acción que es típica, que es antijurídica y que es culpable. Asimismo, también significa que se va a aplicar el artículo 4 del Código Penal, en función del cual las disposiciones generales del Código Penal se aplican a los delitos especiales, salvo que se disponga lo contrario. ¿En qué caso, por ejemplo, en el Código Aduanero se dispone lo contrario? O se establece una particularidad. En el caso, por ejemplo, del principio de la ley penal más benigna, que es un principio específico, un beneficio penal, que en el caso del Código Aduanero, a partir del artículo 899, tiene una particularidad que lo diferencia del Código Penal. El Código Penal. Bueno. Les decía que íbamos a ver, digamos, en concreto el principio de inocencia. De acuerdo al artículo 18 de la Constitución Nacional, toda persona, ningún habitante, perdón, de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Este principio, hemos reconocido por el artículo 18 de la Constitución, por un lado, contiene a lo que es el principio de legalidad y por otro lado contiene al principio de inocencia. Lo contiene de manera digamos, tácita, no lo expresa. Pero sí, digamos, en el caso del principio de inocencia, encontramos su expresión en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos del Hombre, que tiene jerarquía constitucional en función del artículo 75 de la Constitución Nacional. En función de este artículo 8.2 se expresa, en la Convención Americana de Derechos del Hombre, se expresa de manera contundente el reconocimiento del principio de inocencia. En función del mismo, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, hecho que ocurrirá eventualmente si hay una condena firme. Hasta tanto no ocurra eso, entonces no podremos decir que esa persona es responsable, porque no cumple el Estado todavía con el parámetro de culpabilidad de la teoría del delito que le mencionaba anteriormente. Es el Estado entonces quien debe acreditar la culpabilidad, quien debe acreditar la culpa, la imprudencia, la negligencia en el campo infraccional, no el despachante, como lo dice el artículo 908 del Código Aduanero. Les recuerdo el artículo 908 que nos dice: el despachante de aduana que cometiera una infracción aduanera en ejercicio de sus funciones es responsable, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. Entonces lo que hace, digamos, este esquema de responsabilidad es invertir la carga de la prueba desde el punto de vista procesal. Es decir, ocurrida una infracción aduanera, objetivamente, se le está diciendo al despachante: usted ya es responsable. Ahora, si usted puede probar que obró con prudencia, que obró con prudencia, con debido cuidado, dentro de un campo de conducta neutral, bueno, se va a salvar. Eso directamente es contradictorio o contraría, digamos, el principio de inocencia. Porque en función del principio de inocencia, nadie va a ser responsable hasta que no sea culpable, lo que igual ocurrirá con una condena firme, en la que el Estado haya probado la culpabilidad y no solamente la comisión objetiva de la infracción. Este parámetro ¿no es cierto?, de la necesidad de que se aplique el principio de inocencia, le corresponde en aplicación, y según lo ha manifestado la Corte Suprema en el precedente los ICER, a todos los tribunales que ejercen funciones jurisdiccionales. Es decir, que también le compete, por ejemplo, al Tribunal Fiscal de la Nación, aunque esté dentro del campo de un tribunal administrativo. Lo digo principalmente porque son aquellos, digamos, que principalmente van a juzgar infracciones aduaneras. ¿Cuál es en este marco el único deber que le va a generar al despachante de aduana responsabilidad penal? El deber de declarar de manera exacta y veraz, que surge a partir del artículo 954, apartado primero del Código Aduanero. Dijimos, ¿no es cierto?, que la función, dijimos que la metodología del código tiene un eje que es la función de control del servicio aduanero, que el despachante se relaciona con esa función a través de su rol de auxiliar del servicio aduanero. A partir de esto, lo auxilia, ¿no es cierto?, declarando de un modo calificado y complejo para que éste pueda controlar y demás. La declaración del despachante, la declaración efectuada del despachante del importador, es inalterable en función del principio en confianza, de despacho en confianza, que rige, ¿no es cierto?, el control que ejerce la aduana. Y en este artículo 954, apartado primero, vamos a ver la infracción de declaración inexacta, que es en donde se contiene la obligación de declarar de manera veraz y exacta. Y como les mencionaba al principio, ¿qué es lo que se tiene, qué es aquello sobre lo cual recae la veracidad y la exactitud? Aquello sobre lo cual recae es la información objetiva de la mercadería: el peso, la cantidad, el volumen, el origen, la procedencia, el precio, y no la voluntad del importador o el exportador. Entonces solo es susceptible de ser inexacto estas cuestiones objetivas que van a estar definidas en lo que se conoce como declaración comprometida y que están aún vigentes por imperio de la resolución ex Administración Nacional de Aduanas 1394 del 97. Entonces este artículo 954, apartado primero, nos indica que el que para cumplir una destinación de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal, una transgresión de una prohibición o el ingreso o egreso de divisa distinto que corresponde, va a ser penado y demás con la pena del 954 para cada caso.
Entonces, lo que se deriva de este artículo es la obligación de declarar de manera veraz y exacta. Como dijimos, ese deber recae sobre solamente los elementos objetivos de la declaración, los elementos objetivos informativos de la mercadería. Los demás deberes que puedan existir, que tiene o que pueda tener por regulaciones reglamentarias y demás el despachante de aduana como auxiliar del servicio aduanero, por ejemplo, venga despachante al acto de verificación y demás, son simplemente deberes de colaboración. Y todos esos deberes no van a poder generar nunca una responsabilidad por ningún ilícito aduanero, sea infraccional o delictual. Entonces, actualmente, ante un hecho de contrabando, ¿cómo juzgamos si el despachante fue medio o si fue partícipe del delito? Básicamente vamos a analizar si fue diligente, pero con la limitación de que mencionábamos al analizar el artículo 908, o sea, sin que deba probar el despachante que fue diligente. Entonces, vamos a analizar si fue diligente en el ejercicio, obviamente, de las funciones al declarar. Y esto, digamos, este análisis de la diligencia nos va a alcanzar desde el punto de vista de prueba subjetiva para el Estado para considerar las figuras culposas, las figuras ilícitas culposas como la contemplada en el artículo 869 del Código Aduanero. Pero no nos va a alcanzar, si fuéramos el Estado, para las cuestiones delictuales, para los tipos dolosos, es decir, para aquellas figuras delictuales que exigen que el Estado pruebe no solo que ha habido culpa, sino que pruebe directamente que ha habido dolo, por lo menos dolo eventual. El dolo es la intención de transgredir ese deber jurídico consagrado en ese delito. Me dice, absténgase de realizar esto, no haga esto. Y la persona, yo pruebo que la persona quiso hacer eso. Ese es el dolo. La culpa viene de una cuestión, digamos, de negligencia, de imprudencia, etc. Pero como dijimos, el análisis de la diligencia o del debido cuidado nos alcanza solo para las figuras culposas, no nos alcanza para las figuras dolosas. La figura dolosa por excelencia aplicable en los casos en los que interviene un despachante de aduana y se ha cometido un contrabando es la figura de contrabando documentado, el artículo 864, inciso C del Código Aduanero. Nos dice lo siguiente este artículo. Será reprimido con prisión el que presentare ante el servicio aduanero una autorización especial, una licencia arancelaria destinada a obtener respecto de la mercadería que se importare o se exportare un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiera. En este caso, se me ha cortado la luz, disculpen. Vamos a ver cómo podemos hacer para iluminar un poco más. Si les parece, finalizo y empiezo a transmitir de nuevo desde otra locación por la cuestión del Luminic. Bueno, los saludo nuevamente. Acá hemos podido restablecer la conexión. Esperamos que se una un poquito de gente para continuar. Bueno, lamentablemente se cortó la luz y ahora volvió. Si les parece, esperamos un ratito más para continuar con la conexión. En el mientras tanto, quienes estén ahora uniéndose, si tienen alguna pregunta para hacerme respecto del tema que estoy tratando, con mucho gusto la voy respondiendo mientras se siguen uniendo las personas que estaban. Bueno, entonces, si les parece, continuamos. Como les decía, estábamos hablando de la diferencia que existen entre un tipo culposo
delictual, que es el tipo del delito previsto por el artículo 869 del Código Aduanero, y un tipo doloso, como es el previsto por el artículo 864, inciso C, contrabando documentado. Los casos, bueno, ahí ya respondo la pregunta que me hacen respecto a la ley penal más benigna. Entonces, dijimos que actualmente, ante un hecho de contrabando, ¿cómo juzgamos si el despachante fue medio o si fue sujeto, partícipe del delito? Vamos a analizar si fue diligente. Dijimos que analizar si fue diligente nos va a servir únicamente, o servirá únicamente para el Estado, para tratar delitos culposos como el del 869 o del artículo 869 del Código Aduanero. Pero esto no le va a alcanzar al Estado para acreditar las figuras dolosas como la del 864, inciso C. El 864, inciso C, les comentaba, es lo que se conoce como contrabando documentado. O sea, el contrabando que se da con la intervención de un despachante de aduana, en el que el despachante de aduana actúa con pleno conocimiento de que está siendo partícipe del delito de contrabando. En función del mismo, va a ser reprimido con prisión quien presentara ante el servicio aduanero una autorización especial, una licencia arancelaria, etcétera, destinada a obtener, respecto de la mercadería que se importare o se exportare, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiera. Diferente es el caso de el artículo 869, como les decía, la figura culposa, para quien, en el cual será reprimido con multa quien resultare responsable de la presentación ante el servicio aduanero, o sea, lo mismo que el artículo anterior, siempre digamos que se trata de un despachante, obviamente, y que no hubiera actuado dolosamente. Entonces, en ese caso, si no se obró con dolo, si se obró con culpa, si se obró transgrediendo meramente los deberes de cuidado que se le imponen, nos encontraremos ante la figura culposa del 869. Entonces, de toda esta cuestión, tenemos que considerar que este es un tema, digamos, bastante álgido en lo que refiere a la jurisprudencia, y que las interpretaciones que han tomado los diferentes tribunales de la nación, sea a partir de las cámaras federales provinciales, o digamos de la Cámara del Contencioso Administrativo Federal, o incluso la Corte Suprema, el Tribunal Fiscal de la Nación, son posturas, digamos, que se orientan en dos ramas que son bien contrapuestas. Por un lado tenemos aquellos que consideran que la responsabilidad es objetiva, y que se fundan, digamos, para así entender, en un deber de garantía por parte del despachante de aduana. Y por otro lado tenemos aquellos que consideran que la responsabilidad del despachante es subjetiva y que por lo menos en el ámbito delictual se debe probar el dolo eventual. La jurisprudencia, como ustedes van a ver, fue variando históricamente entre estas dos posiciones, y esto no es algo que sea pacífico, es algo, digamos, que constantemente va y viene y genera mucha inseguridad jurídica para quienes trabajan de despachantes. Entonces, vamos a analizar estas dos posturas y luego digamos, del entendimiento de esto, ustedes van a sacar aquellos consejos prácticos que les importan para el ejercicio de su profesión, para que el ejercicio de su profesión sea lo más seguro posible. Para la postura de la responsabilidad objetiva o para la postura del deber de garantía, el despachante de aduana tiene que garantizar la licitud de la operación en la que interviene. Muchas veces el despachante ignora, digamos, directamente cuál es la operación comercial de base y no puede saberlo. Desde la posición de esta postura jurisprudencial, el hecho, digamos, de que el despachante tenga una función de auxiliar del servicio aduanero y por lo tanto de las funciones de control del servicio aduanero, lo pone en una posición de garante de la licitud de todo. Y eso es una postura que desde mi punto de vista es totalmente incorrecta e inconstitucional. Ya veremos después cuando tratemos la postura de la responsabilidad subjetiva.
Este deber de garantía, digamos, de inocuidad en el ejercicio profesional se ha expresado en la jurisprudencia de muchas maneras y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en algunos casos se le ha exigido al despachante que verifique el valor de la mercadería. El despachante, por un lado, hay que aclararlo y que siempre dé muy claro esto, que el despachante no declara valor, el despachante declara un precio. Y el despachante, por otro lado, no puede saber cuál es el precio de todas las mercaderías que existen en el mercado. A lo mejor puede saber si determinado precio que le informe a su cliente es ridículo, por bajo o por alto, pero no es perito en precios. En otras oportunidades se le ha exigido que compare los precios que le informa a su cliente con valores referenciales publicados por el Estado. Los valores referenciales son valores teóricos, no son valores reales, son valores, digamos, que surgen de promedios y demás que toma el Estado, pero no son los valores que surgen de una operación comercial en concreto, entre un comprador y un vendedor en los que rige el libre mercado. Si el despachante no tiene motivo para dudar de un precio determinado acordado entre un comprador y un vendedor en condiciones de libertad, entonces le resulta absolutamente absurdo que se le exija que compare esto con valores de referencia, siempre y cuando no sea la comparación, ¿no es cierto?, que derive esto ridícula, como vamos a ampliar cuando tratemos en la postura subjetiva. En otros casos se le ha exigido directamente que investigue a su cliente importador. Desde la perspectiva de cierta jurisprudencia se ha dicho que obró con dolo eventual porque el importador estaba procesado por contrabando y suspendió la matrícula en función de dicho procesamiento, lo que lo debió llevar a dudar sobre las operaciones que el importador empezaba a hacer a través de una compañía que estaba a nombre de la hija del importador. Pero bueno, son cuestiones en las que no se prueba directamente ese dolo o ese reproche subjetivo o esa culpabilidad de la que hablábamos cuando mencionábamos la teoría del delito. Son posturas que lo dan por sentado, que dicen, se cometió el hecho, entonces el despachante que participó, que documentó, es responsable porque es garante, porque es auxiliar del servicio aduanero. Simplemente, digamos, se basa en una posición dogmática que no tiene fundamentación jurídica y que contraría, como les dije, la teoría del delito. La postura, digamos, de quienes sostienen la responsabilidad subjetiva es una postura que va de la mano con lo expresado anteriormente por la Corte Suprema. Las infracciones, tanto digamos para lo que sea infraccional como para lo que sea delictual, es decir, tanto para lo que sea contrabando como para lo que sea infracciones aduaneras. Como dijimos, las infracciones aduaneras, incluso las contravenciones, son consideradas como de naturaleza jurídica penal por parte de nuestra Corte Suprema desde hace mucho tiempo. Y eso exige, digamos, que exista la posibilidad de un reproche de culpabilidad. Exige que el Estado pruebe la culpa o el dolo en su caso, dependiendo, digamos, de cuál sea la imputación. La postura de la responsabilidad subjetiva no se va a basar en abstracciones, como lo ha hecho la postura objetiva, sino que se va a fundar en las circunstancias de cada caso en particular y en la prueba de la culpa o del dolo en particular. Y en el caso de los delitos va a exigir que se pruebe al menos que existió dolo eventual. O sea, no va a exigir que se pruebe que existió dolo directo, pero sí por lo menos que se pruebe que existió dolo eventual. ¿Cómo se ha expresado en la jurisprudencia esto? Y el precedente más importante que tenemos en este sentido es el precedente de la Corte Suprema, el precedente de Garibotti. Este precedente es muy viejo y es anterior a la reforma de la ley 25.986. Por lo tanto, digamos, no hay, digamos, desde entonces un precedente de la Corte tan importante en esta materia y ha habido vaivenes en los tribunales de menor jerarquía, como les mencioné anteriormente. De acuerdo al presidente Garibotti, se exime de responsabilidad al despachante que se atiene a lo manifestado por el importador o exportador y
y a lo que resulte de la documentación complementaria concordante con lo manifestado con el importador y exportador, a menos que incurra en hechos personales que lo comprometan. Desde otro punto de vista jurisprudencial, pero relacionado con esto, que refuerce este tipo de posturas, se ha dicho que se exige que el despachante de aduana haya tenido motivos razonables para dudar de la legalidad de la operación comercial que va a registrar al realizar, ¿no es cierto?, el despacho de IMPO o de EXPO. Se ha mencionado que no es función del despachante indagar sobre la posible ilicitud de un hecho que no le es posible representar. O sea, nadie tiene la obligación de cuestionarse la legalidad de algo si ni siquiera se puede imaginar que eso, digamos, es ilegal, si ni siquiera tienen motivo para imaginar dicha ilicitud. A diferencia, ¿no es cierto?, de la postura objetiva que nos dice, como usted es garante, el despachante como usted es garante de la licitud de esta operación, como usted es auxiliar del servicio aduanero, entonces siempre tienen que dudar, no, siempre se tienen que imaginar, siempre tienen que cuestionar. Eso no existe, digamos, jurídicamente, desde mi punto de vista, me parece que totalmente errado es algo que debería estar superado por la jurisprudencia, pero lamentablemente no está superado. Y eso motiva este tipo de charlas y que sea un tema totalmente actual siempre. Entonces, luego, digamos, de mencionarle la postura de la responsabilidad objetiva y la postura de la responsabilidad subjetiva, eh, hay que preguntarse, sobre todo, digamos, para quienes son despachantes de hace mucho tiempo, si basta con que el despachante afirme y pruebe que siguió las órdenes de su cliente. No, no basta. No basta, digamos, y si hacen eso, se van a meter en problemas. Porque el despachante, en definitiva, digamos, y más después de la modificación de la ley 25.986, es un profesional a quien se lo califica para eso y para ser auxiliar del servicio aduanero. Entonces, al haberse jerarquizado, digamos, la función del despachante, no puede el despachante decir, mire, yo hice lo que me dijo que haga. Yo declaré la posición arancelaria que me dijo mi cliente que declarara. Entonces me eximo. No, el despachante es perito clasificatorio. Entonces, acá básicamente es una cuestión de sentido común. Si el cliente le dice, vale, tienes un pozo, no se va a tirar un pozo. Entonces no se va a poder salvar o eximir de responsabilidad porque pruebe que siguió lo que le dijo su cliente. No, tiene responsabilidad, digamos, en la medida que tenga conocimiento, que haya tenido posibilidad de dudar de la operación comercial o que, digamos, se pueda representar en base a los elementos, digamos, que le aporta su cliente, tiene el deber de declarar verazmente y exactamente. Si un cliente viene y le dice, mire, yo quiero importar una jirafa que clasifica por tal posición, se le dice, no, esto no clasifica por esto, no se va a salvar, no se va a eximir porque diga, lo dijo mi cliente, lo tengo en los mails, no. Entonces, al distinguir estas dos posturas tenemos que diferenciar lo que es la ignorancia deliberada, o sea, yo elijo voluntariamente ignorar la operación comercial cuando sé que acá hay irregularidades, que es una postura propia de la responsabilidad subjetiva, de lo que es el desconocimiento inculpable. No conocí esto, no tuve la oportunidad de conocer, no tuve elementos para dudar, entonces se justifica que desconozca y que ignore esto, esta ilicitud de la operación comercial de base. Tenemos que distinguir también el conocimiento concreto del deber de conocer en abstracto. El conocimiento concreto es el conocimiento que yo tengo sobre un hecho en particular que se me prueba. Usted conoció sobre esto, porque acá tengo un mail en el que usted intercambia determinado diálogo con tal importador en el que se nota, digamos, surge que usted conoce sobre la operación comercial. Muy distinto es considerar eso que decir, usted tiene la obligación de conocer esto, no importa las circunstancias que existan. Y eso no existe en ningún lado. O sea, nadie tiene el deber de conocer en abstracto. El despachante no es omnipotente, no es mentalista.
Entonces no tiene esa obligación propia de ese tipo de postura de responsabilidad objetiva, de deber de garantía y demás, que considero erróneo, como le dije. Y también tenemos que distinguir lo que es la duda razonable, es decir, mire, me surgió, a ver, usted me dice que quiere importar 100 cucharitas que pesan 200 toneladas. Y yo tengo ahí un deber de dudar, de pedirle a mi cliente que me aclare un poco de esto, porque acá hay cosas que no se entienden, digamos, no puede pesar esto una cucharita. Tenemos que distinguir de esa duda razonable o ese deber de dudar, cuando tenga razones para dudar, del deber de dudar siempre. Nadie tiene el deber de dudar siempre. Nadie que no pueda representarse lógicamente, que no se puede imaginar lógicamente que ahí hay una ilicitud. La postura subjetiva, entonces, es una postura que respeta digamos, todo el ordenamiento jurídico y que, como les decía, se termina por contraponer con esta estructura de responsabilidad que tiene nuestro código aduanero, al menos en las cuestiones infraccionales. Es una postura que respeta el principio de legalidad constitucional, es una postura que respeta el principio de inocencia y es una postura que respeta el principio de proporcionalidad. ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué les digo el principio de proporcionalidad? Porque parecía que para quienes adoptan las nociones objetivas de responsabilidad, el despachante fuera parte del servicio aduanero o pudieran digamos, exigirse los mismos deberes que se le exige a quien es titular del control, que es el servicio aduanero y no el despachante. Entonces resulta desproporcional que se le exija este deber de garantía cuando no es parte del servicio aduanero, simplemente es un auxiliar que lo auxilie con una declaración compleja y calificada. Entonces, ante todo esto que les venía mencionando, nosotros tenemos que preguntarnos en primer lugar si el esquema de responsabilidad infraccional, por lo menos del Código Aduanero, es constitucional o no. Desde mi punto de vista, no, porque no respeta el principio de inocencia, porque invierte la carga de la prueba, porque le dice al despachante, usted es responsable, se cometió una infracción, usted es responsable, salvo que pruebe que fue diligente. Entonces se invierte la carga de la prueba porque se lo priva de su garantía de inocencia. Y se le dice, por el contrario, usted es responsable, pruebe usted. Por otro lado, tenemos que cuestionarnos, digamos, también, o una forma de cuestionar la postura objetiva es preguntándonos, miren, existe un sistema de despacho en confianza para posibilitar el control aduanero y el flujo del comercio internacional. Este sistema de despacho en confianza, en función del cual se despacha mercadería eh, confiando, digamos, en que lo que se declara es verídico y es exacto, no es un despacho, no es un sistema infalible. Obviamente que va a haber mercadería, digamos, que se importen y exporten mediando contrabando o mediando ilicitudes. Pero, digamos, es un riesgo que como sociedad decidimos tomar en función, digamos, de las necesidades que tenemos. Ahora bien, este sistema de despacho en confianza y de control selectivo, ¿no es cierto? La misma idea en sí ya resulta contradictoria con la pretensión de la existencia de un deber de garantía. Máxime si ese deber de garantía se lo exigen al despachante de aduana, que no es parte del servicio aduanero. Y por último, lo que le decía, no resulta ajustado al principio de proporcionalidad que se le exija más al despachante de aduana que al titular del control, al servicio aduanero. Eso principalmente lo vemos en cuestiones, digamos, de suspensiones registrales del registro de despachante de aduanas cuando por un procesamiento se lo suspende durante todo el tiempo que dura el proceso penal al despachante de aduana y por lo tanto no puede trabajar, se viola, digamos, su derecho a trabajar de manera irreparable, porque los procesos penales son eternos. Entonces, durante todo ese tiempo, el despachante va a estar suspendido en su registro y no va a poder trabajar con su registro. Diferente el caso incluso para los miembros del servicio aduanero, que cuando están procesados por delitos aduaneros, tienen la posibilidad de levantar la suspensión cuando transcurrieron 12 meses desde que quedó firme el procesamiento.
y eso no ocurre respecto del despachante. Entonces, fíjense ustedes cómo se viola el principio de proporcionalidad. Quien es titular de control puede ser procesado por un delito aduanero, pero puede levantar la suspensión registral que le genere ese procesamiento transcurrido 12 meses desde que queda firme la sentencia o la resolución que dispone el procesamiento. En cambio, el despachante no lo va a poder hacer hasta tanto no haya sentencia firme. O sea, eso puede durar muchísimo tiempo. Bueno, con eso terminamos con esta clase. Les agradezco por su atención y quedo a disposición por cualquier pregunta que me quieran realizar, sea por esta vía o también pueden escribir a mi mail, que es risi, con dos zetas, rizzi, @abogadosaduaneros.com. Quedo a disposición de ustedes si me quieren hacer una pregunta. En algún momento vi que preguntaron sobre el principio de la ley penal más benigna. En materia infraccional tenemos nosotros un artículo especial que es el artículo 899 del Código Aduanero, que nos dice que el beneficio de la ley penal más benigna se va a aplicar en la medida en que la ley penal más benigna no devenga de una modificación del tratamiento arancelario o fiscal que le corresponda a la mercadería. Eso quiere decir que, supongamos que yo cometo, ¿no es cierto?, una infracción aduanera porque soy despachante, declaro y bueno, la declaración es inexacta porque yo declaré que la mercadería que quería importar era permitida, pero después resultó que era mercadería prohibida porque, por ejemplo, declaré mal la posición arancelaria, declaré una posición arancelaria que no correspondía. Y después la aduana me dice, me controla y me dice, mire, la posición arancelaria es tal otra, esta tal otra posición arancelaria está sujeta a una prohibición, entonces su declaración por un lado fue inexacta y por otro lado transgredió una prohibición a la importación. Por lo tanto, digamos, cometió la infracción de declaración inexacta en la variante del 954, apartado 1b del Código Aduanero. Luego, durante la tramitación de ese sumario infraccional, cambia la normativa. Entonces, cambia la normativa, ¿no es cierto?, y deja de ser prohibida. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 899 de nuestro Código Aduanero? Nos dice que se va a aplicar el principio de ley penal más benigna en la medida en que no se modifique el tratamiento aduanero de la mercadería. O sea, se va a aplicar ese beneficio en la medida en que ese beneficio, digamos, no devenga de, por ejemplo, una derogación de la prohibición a la que estaba sujeta esa mercadería. Si se deroga, no es que se me va a eximir la responsabilidad por el hecho que yo cometí en el pasado, por aplicación de esta ley penal más benigna o de este principio. Cuando refiere, digamos, a una modificación del tratamiento aduanero fiscal, ese beneficio no va a operar. Si la ley refiere a cualquier otra modificación, sí va a operar. Por ejemplo, supongamos que me condenan qué sé yo, a 4 años de prisión por contrabando. Y luego se modifica la escala penal y resulta que tiene una escala que va hasta los 2 años. Entonces se me va a aplicar esa ley penal más benigna porque se bajó la pena. Si tienen alguna pregunta, les pido por favor que me la formulen. Y quedo, como les dije, digamos, a disposición si alguien me quiere consultar algo vía mail o a través del ICA sobre esta clase. Les pido disculpas por otro lado por la interrupción, bueno, son cosas que no manejamos. Por suerte fue bastante corta. Voy a ver si hay alguna pregunta en los textos anteriores que han escrito, pero me parece que no, solamente la que llegué a pescar es esta que les comentaba. Bueno, y si tienen alguna otra me avisan. Bueno, le agradezco la atención y la paciencia, que fue bastante accidentado esto, pero bueno, supimos sacarlo adelante y bueno, quedamos a disposición para una nueva charla cuando lo necesiten, a disposición.
Muchas gracias por su atención.